Que el Señor les bendiga, mis hermanos, a todos de Facebook, a todos nuestros hermanos de YouTube, que el Señor les esté bendiciendo en esta hermosa tarde. Ya miércoles, por la gracia de nuestro Dios, ya estamos a la mitad de semana. Y bueno, pues vamos a dar inicio con el programa del día de hoy. Ya está con nosotros nuestra hermana Adela, que nos trae una enseñanza que sé que va a ser de mucha bendición. Y bueno, pues le dejo el lugar, hermanita. Dios me bendiga. Otra oportunidad para disfrutar la palabra de Dios que está registrada en el Evangelio de Juan. Estamos leyendo el capítulo 4 a partir del versículo 43 y probablemente terminemos el capítulo 5. No queremos correr, pero este capítulo 5 enfatiza la relación del Padre y el Hijo en su desempeño entre la gente de ese tiempo. De verdad felicitamos a cada uno de los que nos escuchan, porque es delicioso a nuestro oído y a nuestro corazón degustar la palabra de Dios, esta palabra que sacia el hambre y la sed espiritual. Usted está en este momento haciendo una inversión en el banco de la fe, por decirlo de alguna manera. Pues vea, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo está eso? Que se refiere que al meditar en la palabra, usted y yo conocemos, usted y yo nos familiarizamos con su autor, el Espíritu de Dios, con Dios mismo, con Jesucristo. Esto aumenta nuestra confianza en Él. Y así, cuando en la vida se nos presenten situaciones diferentes, a veces más complicadas que otras, con toda confianza, esto es fe, vendremos a Jesucristo, le plantearemos la situación que seguramente Él conoce ya, porque siendo Dios lo sabe todo, y Él gustosamente nos ayudará, porque nosotros ya tenemos guardada la palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por las personas que ahora o mañana o pasado o que en un momento determinado estarán oyendo este audio o estarán viendo este video. Gracias porque es una oportunidad que nos das de ser alimentados con tu palabra y ese alimento nos va a saciar ahora, pero nos va a tener relacionados contigo siempre, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por Ventana Virtual. Gracias, Señor, por mis hermanos que día y noche están apoyando, Señor, ayudando para que las buenas nuevas puedan escucharse en todo el mundo por tu gracia, Señor. Bendito seas. Amén. A leer Juan 4, 43 al 46. Dice que después de 2 días de haber estado en Sicar, decidió seguir su viaje a Galilea, porque Sicar pertenecía a Samaria, pero Jesús y sus discípulos iban más al norte, rumbo a Caná, el lugar donde se había dado la primera señal, convertir el agua en vino. Recordemos que Jesús nació en Belén de Judea, pero creció en Nazaret de Galilea. Aunque este hecho no lo sabían los judíos, que daban por supuesto que Jesús era Galileo porque venía de Nazaret, donde había vivido casi toda su vida. Y de ahí que le llamaran Jesús Nazareno, o que le dijeran el Galileo. Así que es posible que Jesús citara el refrán que no es reconocido en su tierra un profeta cuando se refería a Judea, porque realmente Jesús nació en Belén de Judea y ahí en Judea nunca lo reconocieron. Recordemos también que Juan relata el ministerio de Jesús en Judea en una mayor proporción de su escrito, y los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, relatan más sobre el ministerio de Jesús en Galilea. Los galileos creyeron en Jesús, no por lo que les dijera otra persona acerca de él,
sino porque le vieron hacer en Jerusalén cosas que ellos no habían visto. Lo que Jesús decía y hacía eran credenciales a las que no se podía oponer nada ni nadie. Además, el principio de señales se hizo en Caná de Galilea. Y ahora otra vez llega Jesús a ese lugar. Los galileos solo estaban comprobando, respondiendo a las señales. Dios les permitió ver para que pudieran creer como ellos. Muchos de nosotros también hemos sido tratados por Dios con esta consideración. Primero nos permitió ver. Generalmente puso junto a nosotros a alguien o a algunos que ya tenían fe. Y por la fe de ellos, nosotros pudimos comprobar su favor para nuestro bien. Dios es bueno. Y algo muy importante, Él no cambia. Su palabra debe tener fiel cumplimiento. Veamos por qué digo esto. A Nicodemo le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, debes creer que yo soy Dios, que digo la verdad, que mi palabra es muy importante y se cumple. Cuando crees esta palabra, eres una nueva creación. Tienes un nuevo nacimiento. Ahora es nacimiento espiritual y eso nunca cambiará. Primero, alguien debe creer. En este caso, los discípulos y luego los samaritanos. Dios permitió que en cada ocasión estuvieran presentes personas que ya tenían fe y por la fe que ellos tenían en Jesús, las señales se llevaban a cabo. En la primera señal, María tenía fe. Por esa señal creyeron los primeros discípulos y cada vez habían más personas que creían y que creyeron en Jesús. Desde entonces, está demostrado que el mejor método de evangelismo es presentar nuestra propia experiencia, nuestra propia vida, decir, yo sé cómo es Jesús y lo que puede hacer. Todo lo que te puedo decir es que si le ofreces una oportunidad en tu vida, ya verás lo que te sucede, porque yo sé lo que Cristo ha hecho por mí y lo puede hacer por ti. Hoy día, esta es nuestra responsabilidad, porque si las personas no pueden comprobar que nuestro hablar coincide con nuestro actuar, no servirá de mucho dar discursos, explicaciones, conferencias, congresos, seminarios y demás. Contrario al refrán que el Señor Jesús expresó, que nadie es profeta en su tierra, en esta ocasión, como habían visto los galileos que fueron a la fiesta de la Pascua y los que no fueron habían recibido la noticia de todo lo que pasó en Jerusalén, pues sí recibieron a Jesús. El versículo 46 es una consecuencia natural de lo que ha venido aconteciendo. Entre Caná y Capernaum, si usted puede buscar en el mapa de Palestina, hay una distancia aproximada de 35 kilómetros. Hasta Capernaum había llegado la noticia de lo que había pasado en Caná, de lo que había pasado en Jerusalén. Probablemente ya supieran lo que había sucedido en Sicar. Lo cierto es que estando en Caná, llegó un oficial del rey. Un oficial del rey, no cualquier persona, con una necesidad personal. Se trataba de un hombre de posición elevada en la corte de Herodes, que podría, pues, significar, o podríamos decir casi un reyesuelo, que hacía un largo viaje para encontrarse con un carpintero del pueblo de Nazaret. Para que esto sucediera, fue necesario que este hombre, pues como decimos, se tragara su orgullo. Tenía una necesidad angustiosa y ni los convencionalismos ni los formatos pudieron evitarlo.
tenía esa necesidad y llegó hasta Jesús. Generalmente la gente estaría asustada, pero no importaba el que dirán con tal de obtener la ayuda que tanto necesitaba. Muchas veces, también nosotros, si queremos de veras la ayuda de Jesús, o sabemos que Jesús nos puede dar ayuda, tenemos que ser lo suficientemente humildes para tragarnos nuestro orgullo y no tener en cuenta lo que diga la gente. Pues fijémonos, resulta que tenía un hijo enfermo. Y ante esta situación, es muy interesante que nosotros podamos analizar el encuentro. Para ello tenemos que ir a Juan 4 y ver del 47 al 54. Ese es el versículo que lo oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. No estaba enfermo solamente, estaba a punto de morir. La necesidad, la necesidad le hizo que él hiciera ese viaje tan largo. Él estaba enseñado a tratar a las altas autoridades. Él era un auxiliar del rey. Y vino con todo el formalismo. Y le hace una petición importante. Como que le dice, bueno, señor, mi hijo está enfermo. Desciende a mi casa. Pero como nosotros sabemos, dentro de algunos grupos sociales, aunque se diga por favor, y aunque se diga de manera atenta, lo que estamos dando es una orden. Este hombre estaba enseñado a mandar. Seguramente por eso el Señor tuvo que decirle, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús le recibió con lo que a primera vista parecería un jarro de agua fría, diciéndole que hay gente que no cree a menos que se le provea de señales y milagros. Pues este hombre solo había escuchado. La fama había llegado hasta donde él estaba, pero a él nada le constaba. Además, Jesús tenía una manera de asegurarse de que una persona iba en serio. Si aquel hombre se hubiera dado la vuelta, enojado, airado, si hubiera sido demasiado orgulloso para escuchar la advertencia, si hubiera cedido al desaliento a la primera, Jesús se habría dado cuenta de que su fe no era auténtica. O dicho de otra manera, Jesús lo hubiera comprobado, porque Jesús lo sabe todo. Uno tiene que tomar su situación sinceramente en serio para poder recibir la ayuda de Cristo. Otra forma de entender esta expresión es, sí lo sanaré, pero en mi tiempo y a mi manera. Eso lo digo yo, Adela. Porque fíjense, Jesús hace valer su soberanía. A Jesús solo se le debe obedecer. Y este hombre llega y le dice, ven a mi casa. Te suplico que vengas a mi casa y que sanes a mi hijo, porque está muy grave. Y el Señor Jesús le dice, si no vieres milagros, no vas a creer. Pero también este hombre fue humilde, se esperó, suplicó. Y ahí se pudo comprobar que su necesidad era real y que era verdadera, solo que él no sabía las formas, cómo acercarse. Porque él venía de otro grupo social, de otra forma de autoridad, de otra manera de entenderse. Y como Jesús lo sabe, me imagino que voltea, lo mira y le dice, ve, tu hijo vive. ¿Qué palabras? Solo 4 palabras. Ve, tu hijo vive. Pero no era fácil emprender el camino de vuelta a casa sin llevarse más que la palabra de Jesús.
Nadie negaría este milagro simplemente porque se realizó a distancia. Tenía la fe suficiente para recorrer otra vez los 35 kilómetros, no llevando nada más que la palabra de Jesús para confortarle el corazón. Es esencia de la fe el creer que lo que Jesús dice es verdad. Si Jesús dice algo, no es a lo mejor es verdad. Si Jesús dice algo, es verdad. Es el primer milagro que se realiza a distancia, a favor de una familia de gentiles, en un lugar de Galilea, donde moraban sombras de muerte. Entonces, eso es gracia. Eso es regalo de Dios. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esto es en acción. Bien dice la misma palabra, la fe tiene obras. En labios de Jesús era creer para ver. La invitación para ti entonces es leer la palabra, crea la palabra, vive la palabra, recibiendo los beneficios de creer. Si crees, verás. Al que cree, todo le es posible. La fe tiene resultados. La fe viene de Dios y nos regresa a Dios para alcanzar la ayuda oportuna. Dice la versión 60, oportuno socorro. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas. Había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ya no solamente él, sino ahora su casa. ¿Y por qué creyeron? Porque vieron, también creyeron porque les dijo, exactamente a esta hora, ese hombre Galileo, ese carpintero, porque mi hijo estaba vivo y él sabía que mi hijo estaba sano ya. Entonces todos estaba en persona. Estaba la fe activada en la vida de este hombre. Versículo 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea el capítulo habla de una multiplicación de los peces y los panes. Ahí está. Al inicio del capítulo 5 dice que después subió a Jerusalén. Leyendo en estos capítulos es congruente con los lugares según el mapa, según la distribución geográfica de ese territorio. Por eso decimos que debiera leerse el capítulo 4, el 5. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que debiera quedar así. Capítulo 4 y el capítulo 5 contener lo que ahora tiene el capítulo 6 y después el capítulo 6 con el contenido de lo que ahora tiene el capítulo 5. Esto solo lo decimos como una observación. Pero nosotros vamos a hacer el análisis como está en las Biblias. Sí, vamos al capítulo 5 y a los versículos, a los primeros 4 versículos. Dice la Biblia que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Es bueno que veamos esto. Había 3 fiestas, 3 grandes fiestas que los judíos guardaban. La Pascua, en donde celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto. El Pentecostés, también llamada de las cosechas.
tabernáculos o la fiesta de Bueno, hermanita, ¿me escuchas? Atoró su video. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí todavía nosotros viendo qué pasó. Creo que nuestra hermanita se salió de la transmisión porque está fallando el internet. Entonces vamos a ver si podemos recuperar la señal con nuestra hermanita y seguimos aquí escuchando la enseñanza del día de hoy. Y ahí en Jerusalén, dice en el versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, estaba al parecer solo. Por lo menos no se menciona a sus discípulos. Se dirigió a la puerta de las ovejas. La ciudad de Jerusalén estaba amurallada y por lo menos tenía 8 puertas. Una de ellas era la puerta de las ovejas. Generalmente por ahí entraban y salían los rebaños de ovejas. Cerca de esa puerta estaba la famosa piscina o estanque que se llamaba Betesda, que quiere decir casa de misericordia. O más probablemente Betsatá, que una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta última parte, donde dice que esperaban el movimiento del agua, hasta quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta última parte, no es, dicen que no está en ninguno de los mejores manuscritos, de los más antiguos. Y es posible que fuera una argumentación para explicar la presencia de tantos enfermos. O sea, ¿por qué tantos enfermos? Pues por esto. Lo que sí es cierto es que por debajo de la piscina o del estanque había una corriente subterránea que a veces borbollaba y se agitaba. Se creía que aquello lo producía un ángel y que el primero que se metiera en el agua después del borbolleo se curaba de cualquier enfermedad que le aquejara. Así que en algunas Biblias aparece este párrafo, en otras Biblias no. Pero para nosotros esto no causa ninguna inquietud. Lo que importa es que Jesús llegó a ese lugar a donde había una multitud de enfermos y luego que no sanó a todos. Se dirigió a uno solo y en primer lugar entabló una conversación con él. Dice el versículo 5, y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Oiga, no era poquito tiempo, tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y tú y yo decimos, ¿por qué le esa pregunta? ¿Por qué le hace esa pregunta? Pues un enfermo quiere estar sano. El hombre le contesta, Señor, le respondió el enfermo.
no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Fíjese, un hombre pobre había sido sanado de una enfermedad que humanamente hablando era incurable. Podríamos suponer que aquello habría causado una alegría y gratitud general, pero algunos lo miraron como algo malo e impío. El que había sido sanado iba por las calles cargando con su camastro. Los vigilantes de la ley, o mejor dicho, los que vigilaban que se respetara la ley, lo detuvieron y le recordaron que era día de reposo, que por qué quebrantaba la ley llevando su cama ahí. Hemos visto lo que hacían los judíos con la ley de Dios. Era la ley una serie de grandes principios generales que se dejaba a cada persona para que la aplicara y la cumpliera, pero a través de los años los judíos la habían convertido en miles de reglas y prohibiciones. La ley decía simplemente las personas libres, ni los esclavos, ni los animales. Pero entonces los judíos establecieron que había 39 clases de trabajos a los que llamaban trabajos principales, primarios, y uno de ellos era llevar cargas. Se basaban especialmente en dos pasajes. Jeremías había dicho, así ha dicho el Señor, guardaos, cargas de vuestras, ni hagáis ningún trabajo, sino santificad el sábado como mandé a vuestros antepasados. Que si un sastre quebrantaba la ley porque llevaba una aguja, que era su herramienta de trabajo, prendida de su solapa. O sea, estaban haciendo ya exageraciones. Por todas estas cosas, ellos cuidaban que todos cumplieran la ley. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Se defendió diciendo que el que le había sanado le había dicho que lo hiciera y él ni siquiera sabía que había sido Jesús el que lo sanó. Algo más adelante, Jesús se lo encontró que la persona que lo había sanado había sido Jesús. No quería buscarle problemas a Jesús, pero la ley rabínica decía que si uno transporta cualquier cosa de un lugar público a una casa privada intencionalmente en sábado, será muerto a pedradas. Lo que pasaba con este hombre es que estaba tratando de explicar que no era culpa suya lo que estaba haciendo. El hombre que me sanó, ese me dijo, o sea, a él, si van a pedrear a alguien, viendo cómo a él por Jesús estaba haciendo es que obedecía a su Padre. Y aquí hay algo que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. Muchas veces, no digo yo, no puedo decir tal o cual persona o lugar o congregación, pero muchas veces las personas se han ya equivocado el rumbo y ellos ponen sus propias reglas y lo que menos les preocupa es qué dice Dios y vamos a obedecerle.
Entonces dice la Biblia que le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido, no sabía quién fuera porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló en el templo y el Señor le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Ah, que hay otra cosa. Este hombre tenía 38 años enfermo y el Señor le hace una recomendación, no peques más. Aquí está claro, ten cuidado. Hermano, amigo que me escuchas, Dios te sana, Dios te libera, pero Dios no quiere que sigamos en lo mismo, porque el resultado va a ser el mismo o peor. Necesitamos hacer tratos con Dios y el Señor se va a encargar de encontrarnos, como se encontró otra vez con este hombre. Dice aquí que es cuando después fue dio aviso a los judíos. Y los judíos por esta causa perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Como que decían los judíos, ya se la ganó, ya se ganó la muerte este carpintero. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, aquí el Señor Jesús y su Padre son uno solo. Ellos toman acuerdos, ellos son la máxima autoridad. Y como dijeran a alguna persona, lo sentimos por nosotros, porque Dios, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. Ellos son los verdaderos soberanos y se tendrá que hacer su voluntad, como se hace en el cielo, aquí también en la tierra, si queremos que su reino se extienda. Pues Jesús dice, aunque sea sábado, el amor y la misericordia y la compasión de Dios actúan. Entonces, dice Jesús, yo también. Fue esta última afirmación la que escandalizó a los judíos, porque no podía querer decir nada más que la obra de Dios y la de Jesús eran la misma cosa. ¿Cómo se le ocurría decir eso? Parecía que Jesús se estaba colocando en igualdad con Dios. No parecía. Jesús se colocó en igualdad con Dios. Jesús enseñaba que siempre hay que ayudar a los necesitados, que no hay tarea más importante que aliviar el dolor o la angustia de alguien y que la compasión cristiana debe ser como la de Dios, sin descanso. Otras obras se pueden aplazar, pero no la de la compasión. Esto es tremendo, hermanos. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Y ya habíamos dicho en otras veces que cuando una expresión se repite, es porque es muy importante. De cierto os digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así empieza la respuesta de Jesús a la acusación que le habían hecho los judíos de que se hacía igual a Dios. Y aquí vemos tres asuntos muy importantes. Jesús tiene bien claro quién es Él. O sea, Jesús tiene identidad. La verdad sobresaliente acerca de Jesús es que en Él vemos a Dios. Si queremos conocer los sentimientos que Dios tiene para con la humanidad, si queremos saber cómo reacciona ante el pecado, si queremos ver cómo considera la condición humana, no tenemos más que mirar a Jesús. La mente de Jesús es la mente de Dios. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Las acciones de Jesús son las acciones de Dios. Entonces la identidad de Jesús no se basa tanto en la igualdad, se basa en la obediencia total. Jesús no hacía nunca lo que a él le parecía mejor, sino siempre lo que Dios quería que hiciera. Precisamente porque su voluntad estaba totalmente sometida a la de Dios, es por lo que podemos ver a Dios en él. Jesús es para con él
lo que nosotros debemos ser para con Jesús. Interesante, ¿verdad? Por eso tenemos que conocer la vida de Jesús. Por eso tenemos que analizar su actuar. Porque nosotros debemos reflejar a Jesús. Esta obediencia no consiste en sumisión a un poder. Esta obediencia es en amor. La unidad entre Jesús y Dios es la unidad del amor. A veces conocemos dos mentes que tienen una misma manera de pensar o dos corazones que laten al unísono. En términos humanos, esa es la descripción perfecta de la relación entre Jesús y Dios. Hay una identidad tan completa de mente, voluntad y corazón que el Padre y el Hijo son uno. También el Espíritu Santo está con ellos, aunque ahorita estamos hablando de esa relación entre el Padre y el Hijo. Jesús está completamente seguro de que lo que la humanidad mira en ese momento no era más que el principio. En términos puramente humanos, lo único que podía esperar razonablemente Jesús era la muerte. Las autoridades religiosas y la nobleza judía se estaban uniendo en contra suya y el fin era ya seguro, pero a Jesús no le cabía la menor duda de que el futuro estaba en las manos de Dios y que nadie podía impedirle que hiciera lo que Dios le había enviado a hacer. Aunque era seguro que no le entenderían, que sus palabras inflamarían las mentes de sus oyentes y pondrían en peligro su vida, estaba fuera de toda cuestión, pero Jesús no podía adulterar la verdad. Presentaría sus credenciales. Para él lo único importante era ser fiel para con Dios y no el evitar los peligros a que se pudiera exponer. Y sigue diciendo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero no es que Jesús presente sus credenciales como el Mesías de Dios solo en estas palabras, sino que está implícito en frase tras frase. El mismo milagro que había realizado en el paralítico era una señal de que Jesús era el Mesías. La descripción que nos hace Isaías de la nueva era de Dios incluía que el cojo saltaría como un ciervo, y en la visión de Jeremías, cojos y ciegos se reunirían. Estaba ahí, estaba cumpliéndose. Tenemos la declaración que hace Jesús en repetidas ocasiones de que Él resucitará a los muertos y será su juez. En el Antiguo Testamento Dios era el único que podía resucitar a los muertos y que tenía el derecho de juzgarlos. Así dice el Deuteronomio, yo soy y no hay más dioses a mi lado. Yo hago morir y yo hago vivir. El Señor mata y Él da vida, dice primero Samuel. Cuando el general Ciro Naamán acudió a que lo curaran de la lepra, el rey de Israel dijo, alucinado de desesperación, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? El poder para hacer morir y vivir pertenecía solamente a Dios, y lo mismo sucedía con el juicio. El juicio es de Dios. En el pensamiento de épocas sucesivas, esa función de resucitar y posteriormente juzgar a los muertos se le reconoció como una de sus atribuciones al Mesías cuando viniera a inaugurar la nueva era de Dios. Por eso dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero otro es el que da testimonio acerca de mí. Sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan,
Y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús había dicho que el propósito de sus palabras era que ellos se salvaran. Aquí dice, no busco la gloria que me puedan dar los hombres. Es decir, no estoy discutiendo porque quiero que se me dé la razón. No estoy hablando así porque quiero apalearlos y ganar vuestro aplauso, sino porque os amo, porque los amo y los quiero salvar. Aquí hay algo tremendo. Cuando se arma una controversia, ¿cuál es nuestra actitud fundamental? ¿Nos damos por ofendidos? ¿Nos sentimos heridos en nuestro corazón? ¿Queremos hacer tragable a los demás sus opiniones o sus palabras? Jesús hablaba como hablaba solamente porque amaba a las personas. Su tono podía ser serio, pero en esa seriedad dominaba el acento del amor anhelante. Le centelleaban los ojos seguramente porque la llama era una llama de amor. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse en un poco de su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió a darles testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Los escribas y los fariseos anhelaban las alabanzas de la gente, se vestían de forma que todos los pudieran reconocer, rezaban de manera que los pudieran oír, les encantaban los primeros asientos en la sinagoga, procuraban que los saludaran respetuosamente en las calles, y precisamente por todo eso no podían escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Mientras uno no se compare nada más que con los demás, pues encontrará motivos para quedarse satisfecho. Pero lo importante no es yo soy mejor que mis vecinos, sino soy tan bueno como el Señor Jesús. ¿Qué opinión tiene de mí el Señor? Eso es lo que vale. Mientras nos comparemos con nuestros semejantes, siempre podremos encontrar a algunos a los que consideremos inferiores, y eso hace imposible la fe, que nace de un sentimiento de necesidad, como explicó tan claramente Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. Pero cuando nos comparamos con Jesucristo, nos vemos reducidos a nuestra estatura real, y entonces nace la fe, porque no podemos hacer otra cosa que confiar en la misericordia de Dios. Los judíos creían que los libros que leían, que les había dejado Moisés, eran la mismísima palabra de Dios. Jesús les dijo, si hubieran leído esos libros como es debido, pues se habrían dado cuenta que todos me señalan a mí. Ustedes creen que porque Moisés fue el mediador, están a salvo, pero Moisés es el que los va a condenar. ¿Saben por qué? Porque en su palabra habló de mí y ustedes no le creen. Si le creyeran, me hubieran reconocido. Si le creyeran, me hubieran aceptado. Si le creyeran, estuviéramos haciendo equipo. Y les dice el Señor. Entonces, yo y el Padre somos uno solo, damos vida, recibimos honra los dos, pues vamos a juzgar y juzgamos, y podemos resucitar a los muertos. Y ya en el versículo 39 dice, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna y dan testimonio de mí, y no quieren venir ustedes a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a este van a recibir. Así viene en su propio nombre. Había habido una sucesión de impostores que pretendían ser el Mesías, y todos habían tenido seguidores. Eso está en Marcos, en Mateo. ¿Por qué sigue la gente a los impostores? Porque son personas cuyos programas están de acuerdo con los deseos de los demás. Los impostores venían prometiendo imperios y victoria y prosperidad material. Jesús vino prometiendo una cruz. Cuidado. La característica del impostor es que ofrece el camino fácil. Jesús ofrece a la humanidad un camino duro para ir a Dios. Los impostores perecieron. Pero la noticia es que Cristo vive. Venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo, venció. Cristo es el gran vencedor. ¿Cómo pueden ustedes creer si reciben la gloria los unos de los otros, si no buscan la gloria que viene solamente de Dios? No piensen que los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa. Moisés
en quien ustedes tienen su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, tampoco van a creer a mis palabras. ¿Cómo van a creer mis palabras? No leían ellos las escrituras como era debido. Las leían con mente cerrada. No buscaban a Dios, sino andaban buscando argumentos para que apoyaran sus puntos de vista. No amaban a Dios de veras, amaban sus propias ideas acerca de Dios. Era tan probable que el agua penetrara en una roca como que la palabra de Dios penetrara sus mentes. Usaban la escritura para defender una teología que habían compuesto ellos mismos. Todavía existe el peligro de someter la Biblia a nuestras creencias en lugar de someter nuestras creencias a la Biblia. Cuidado, cuidado, revisemos nosotros mismos, los que ahorita estamos escuchando, cómo tomamos la palabra, cómo la acomodamos si es que la acomodamos, cómo la tergiversamos, cómo manipulamos la información para que la gente haga lo que nosotros queremos que haga. Cometían ellos de ese tiempo una equivocación todavía más grave. Creían que Dios les había dado una revelación escrita. La revelación de Dios está en la historia. No se trata de que Dios haya hablado y nada más. Dios actúa. La Biblia misma no es su revelación, sino el relato de su revelación. Pero ellos adoraban las palabras de la Biblia. ¿Qué diferencia? Hay quienes tenemos a la Biblia como un Dios, como un ídolo más. La Biblia es intocable. No la toques, no la ensucies, no la maltrates. Pero no la lees, no la crees, no la vives. ¿De qué sirve? No hay más que una manera adecuada de leer la Biblia. ¿Y saben cómo es? Como testimonio de Jesucristo. Entonces, muchas de las cosas que nos dejan perplejos o que nos inquietan a veces se ven claramente como etapas del camino, señalando anticipadamente a Jesucristo. Él es la suprema revelación y a cuya luz hay que poner a prueba toda otra revelación. Los judíos adoraban a un Dios que escribía, más que a un Dios que actuaba, y por tanto, cuando vino Cristo, no le reconocieron. La misión de la Escritura no es dar la vida, sino señalar al que la da. Amén. Amén, 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 hermanita. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias, así es, hermanita. Gracias a Dios. Solo para comunicarle que tuvimos algunas fallas durante el comienzo Otra vez. Sí, con el comienzo. Cuando se quitó la proyección, entonces ya empezó a salir todo bien. Entonces, esperemos en Dios. Yo me imagino es el internet, hermanita, que ha estado fallando. Y no solamente a usted, Sí, sino por eso también a había nosotros a varios. Ajá, porque como ha habido tantos cambios últimamente, pues entonces está afectando bastante el internet a muchísimos. Entonces eso afecta también nuestra transmisión. Pero no pasa nada. Esta transmisión se queda, hermanita, y si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Y esperemos en Dios, en oración, lo vamos a poner que todo salga perfectamente. Con la ayuda de Dios, hermano. Entonces estamos ahí y ya si nos pasa el link para que la podamos escuchar, pues se lo vamos a agradecer. Amén, amén. Ok, hermanita. Gracias, hermana. Bendiciones. Amén, igualmente. Y bueno, mis hermanos, así llegamos al final de este tiempo de programa. Como ustedes saben, tuvimos algunas fallas con la transmisión, pero esperemos en Dios que ustedes también, mis hermanos, le ponemos en oración que en las videollamadas que tenemos con nuestros predicadores se establezcan y a la hora de que ellos prediquen salga todo perfecto, mi hermano, para que la enseñanza que ellos nos brindan sea de bendición. Porque yo sé que a veces queremos escuchar una prédica, una enseñanza, pero por fallas, ¿verdad?, del internet, pues a veces no la entendemos. Entonces, esperemos en Dios que la recuperación de el internet sea excelente durante las transmisiones de nosotros, que el Señor tome el control y lo más importante, mis hermanos, que escuchemos estas enseñanzas, estas prédicas que nos comparten nuestros hermanos, porque es un gran esfuerzo que se está haciendo para la palabra del Señor, porque
sacamos tiempo, le invertimos estudio para poder nosotros dar y conocer la palabra del Señor. Y yo admiro a nuestra hermanita, que ella está allí preocupada, y esperemos que nos ayuden, mis hermanos, en oración. En oración es lo más importante. Que el Señor les bendiga y seguimos aquí en Ventana Virtual Cristiana Radio.